amados hermanos, en esta hermosa noche. Mi nombre es Kevin Frank Rivera y me encuentro nuevamente en el Templo Pentecostal Asamblea de Dios, donde pastorea nuestro amado pastor Elías Torres y su amada esposa Melissa Vélez. Recibe un cordial saludo de parte de nuestra iglesia. Bien, hermanos, voy a hablar bajo la tema experimentando a Dios. Experimentando a Dios. Y antes de entrar a este tema que el Señor me trajo para esta noche, voy a orar, vamos a orar. Gracias, Señor, y Padre Celestial de la gloria. Y te doy gracias, Señor, una vez más, porque, Señor, tú has sido más que bueno con nosotros. Tú has sido más que bueno, Señor, con nuestras vidas, Señor. Seas tu bendición y ministrando nuestras vidas, Señor, a través de esta poderosa palabra, Señor, que tú has traído, Señor, para esta hermosa noche. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos esto, confiando y creyendo que tú harás esta obra maravillosa. Amén y amén. Acompáñenme en la poderosa escritura, si tienen su Biblia al lado, en Juan capítulo 17, versículo 1 al 3. Y dice así la poderosa palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Pues has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Aquí yo me quiero enfocar en el último versículo que dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. Ese versículo es poderoso y estaba de hecho leyendo un libro que se titula de la misma manera, Experimentando a Dios, un libro súper buenísimo por Henry Blackaby. Y él dice lo siguiente sobre este libro, pero yo acá hice unos estudios y la palabra conocerte en el griego, esa palabra se conoce como ginosko. Significa una forma prolongada de un verbo saber absolutamente en una gran variedad de aplicaciones y con muchas implicaciones. En otras palabras, a conocer a Dios hay que experimentar o tener una experiencia con el Señor. Y el libro dice así sobre el siguiente verso y dice: para el griego, saber era entender el concepto de algo. En otras palabras, era un proceso académico. Un huérfano griego pudiese entender el concepto de un padre amante y estudiar lo que era un padre amante y escuchar de boca de otros lo que era un padre amante. Pero un niño pequeño que tenía un padre amante presente en su vida iba a entender mucho más sobre la paternidad que el huérfano que estudiaba sobre el concepto. En contraste de un ebrio y Jesús siendo ebrio, Jesús para ese entonces saber o conocer algo significaba experimentar o tener una experiencia con dicha cosa. No podías decir que sabías algo si nunca lo experimentaste. Así que Jesús, como hebreo, cuando hablaba de conocer a Dios, no se estaba refiriendo a una persona que simplemente leía las escrituras o el que simplemente leía o escuchaba de boca de otros, sino conocimiento experimental. Nosotros verdaderamente aprendemos a conocer a Dios cuando le experimentamos. Y de ahí fluye una relación con el Señor, porque Dios es un Dios personal, es un Dios que se revela a través de la palabra, a través que nosotros vamos en comunión con Él. Y el libro dice más: simplemente conocer de un Dios te va a dejar insatisfecho. Verdadero conocimiento de Dios solo viene a través de experiencia mientras Él se nos va revelando por su palabra y comunión con Él. Y esto lo vemos también en la Biblia. Hombres, mujeres de Dios que van conociendo nuevas características de Dios y van intimando con el Señor a través de las diversas experiencias. Y para dar ejemplo, yo quiero leer una historia que se encuentra en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 18. Y dice así la poderosa palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría,
y ofrécelo ahí en el holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac a su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: espera aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoremos, y volveremos a vosotros. Yo quiero hacer un entre paréntesis aquí. Me encanta cómo Abraham dice: y volveremos a vosotros. Él no dice: yo voy a volver solo. Así que ustedes esperan aquí. No dice en plural: volveremos. Implicando que el Señor, a través de la experiencia pasada, a través de conocer al Señor como Dios poderoso, creyó que el Señor iba a hacer algo en ese lugar. De hecho, la Biblia en el Nuevo Testamento nos revela una verdad. Y en Hebreos 11:19 dice así: Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volver a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Dios dio a conocer, Abraham conoció a Dios como Dios poderoso. Y esas experiencias pasadas le llevó a Abraham a creer nuevamente en el Señor. Así que el Señor, vemos aquí que el Señor también puede usar experiencias pasadas de fe para poder impulsarnos hacia el propósito que Él tiene para nosotros. Amén. Así que sigo leyendo en el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice: en el monte de Jehová será provisto. Gracias, Señor, por esa poderosa palabra. Aquí vemos que a través de la experiencia vemos un nuevo característica, un nuevo nombre del Señor, y se llama Jehová Jireh. La primera vez que se ve de un nombre ahí, además de Roy, ahí se ve que el Señor se da a revelar a Abraham como el Señor que provee. Y esa característica de Dios no hubiese sido encontrado o revelado si no fue con la relación que Abraham tuvo con Dios. Si no fue por ese paso de fe, si no fue por querer conocer más a Dios, tener ese conocimiento experimental de Dios, Él nos iba a dar a entender, el entender Jehová proveerá o Jehová Jireh. Y tenemos esta historia hoy en día y podemos leerlo y decimos: ah, sí, el Señor proveerá. Pero en nuestras vidas, ¿realmente conocemos a ese Señor, al Dios poderoso que proveerá para nosotros? Es fácil leerlo, pero experimentar a ese Dios que provee es otra cosa. Y ese es el conocimiento verdadero. Abraham como tal solo conocía a Dios como Dios todopoderoso y le dio un hijo en su viejez, pero todavía a Abraham le faltaba experimentar de Dios aún en su viejez, porque Dios quiere seguir revelándose y nunca se cansa de hacerlo. Abraham tuvo lo que se conocía un crisis de creencias. Él entendía que Dios era poderoso, pero ahora el Señor le estaba diciendo a sacrificar a su único hijo.
Y es que nos vamos a encontrar en circunstancias que para nosotros parece una locura. Que Dios nos dice algo y parece una locura, no tiene sentido. Pero es a través de esas locuras que podemos verdaderamente llegar a conocer a Dios por otro nombre. Y podemos ver en diferentes historias cómo Dios se da a conocer, como Agar experimentó a Dios como el Roy, el Dios que ve en el medio de su angustia, o Moisés como él y el pueblo experimentó a Dios como Jehová Nisi, el Señor es mi bandera en medio de una guerra. También en Éxodo el Señor se dio a conocer como Jehová Rafa, el Dios que sana. Así que cierro con esto. Podemos ver a través de las diferentes experiencias, a través de las diferentes vidas de diversas personas, a través de la Biblia, que realmente el Señor quiere revelar más de Él y que conocer a Dios se trata de experimentar a Dios. Y yo te pregunto en esta noche, ¿qué características de Dios quiere revelarte a ti en el tiempo que estás? ¿O en qué forma quieres experimentar a Dios? Si aún no sabes la contestación a esa pregunta, pues vamos a empezar por la palabra y el comunión con Él. Que ahí el Señor se da a revelar como el Dios personal. Así que ahí cierro. Voy a orar por diversas peticiones que nos presentan esta hermosa noche. Gracias, Señor, por tu poderosa palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que esa palabra que yo le traje a las personas a través de las redes sociales, Señor, que ministra, Señor. Señor, seas tú tocando sus corazones, tocando su mente, Señor, porque esta palabra es una palabra que tú me diste, Señor, y sé que va a tocar los profundos de sus corazones. Señor, seas tú tocando nuestros corazones, que en el Señor podemos conocerte a través de la experiencia, a través de la palabra y comunión contigo, Señor, porque tú eres un Dios que se da a conocer, Señor. Tú no eres un Dios de las páginas, Señor. Tú eres el Dios personal. Tú eres el Dios que quiere revelarse más de Él, Señor. Te pido esto, Señor, que creyendo y confiando en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí mi parte, que el Señor les continúe bendiciendo.